Muy buenos días, estamos en una nueva emisión del Mundo desde el Sur, programa número 27. Soy Raimundo Breguard desde Santiago, Chile, y como siempre con la gratísima compañía de Maximiliano Sbarbi, que se encuentra en Buenos Aires. Hola Maximiliano, ¿cómo estás? Hola Raimundo, hola oyentes, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este programa que hacemos con Raimundo. Acá muy bien, jornada templada, agradable en Buenos Aires. Y bueno, como siempre siguiendo los acontecimientos internacionales. ¿Vos qué tal? ¿Qué novedades? Por acá todo tranquilo, siguen bajando los casos de COVID. Acá ya claramente pasamos el pic, así que es una buena noticia, aunque no hay que confiarse, ¿no es cierto? Y hay que seguir usando la mascarilla, el distanciamiento social, cuidarse en el fondo y por supuesto vacunarse. Exactamente, sí, la situación mejoró a nivel mundial, pero no está terminada, no está terminada todavía. Sí, no está terminado, así que hay que cuidarse pero seguir con la vida, y por lo mismo, como hay que mantener la vida en paralelo, estuve revisando lo que está ocurriendo en el mundo. Me encontré con algunas noticias interesantes. Por ejemplo, se realizó la 25ª cumbre ordinaria de la Comunidad de África del Este, Comunidad del África Oriental, como quieran, las EAC por sus siglas en inglés. Y lo principal es que se anunció que el crecimiento, esta región tuvo un crecimiento me refiero al PIB, de 4,2% durante el 2021. Ajá. Sí, es así. De la pandemia en 2020 debe haber caído, ¿no? Claro, y justamente, de hecho lo que tú dices es tan así que mencionaron que el crecimiento seguirá mejorando, entre otras cosas, por el levantamiento de las medidas sanitarias, por la actividad mundial que también se está poco a poco recuperando, y por las medidas internas que se están tomando en estos países para fortalecer el crecimiento económico interno. Claro. Eso sí, todavía hay unos riesgos, que es todavía este incipiente crecimiento a nivel mundial y las tensiones políticas. Por último, recordar que este bloque lo integran Burundi, Kenia, Ruanda, Sudán del Sur, Tanzania y Uganda. Ajá. ¿Sudán del Sur se unió hace poco o ya existía el bloque o es nuevo? No, Sudán del Sur se unió, no recuerdo exactamente la fecha, pero lo voy a buscar. Me imagino que como es un país que se independizó hace solo 10 años, 11 años, se debe haber unido después. Se unió aquí el 2 de marzo del 2016. Ajá, claro, hace poquito. Bien. Bueno, yo lo que tengo es un atentado que hubo en Pakistán. Ahora el tema de la guerra en Ucrania está tapando otras noticias, pero no hay que dejar de ver que, por ejemplo, cada tanto hay atentados en Pakistán, esta vez contra la minoría chiita, que casi siempre es el blanco de los objetivos de los terroristas. Hubo en una mezquita en Peshawar 62 muertos, 200 heridos, y el Estado Islámico se atribuyó la autoría. Desde 2001 ya hay 2.500 muertos en atentados terroristas en Pakistán, principalmente los perpetrados por los talibanes pakistaníes y por el Estado Islámico. Y desde 2014 comenzaron a disminuir bastante los atentados, pero este atentado fue tremendo porque hacía bastante, como 2 o 3 años que no se registraba un atentado contra la comunidad chiita minoritaria. La mayoría son musulmanes sunitas, y bueno, no deja de ser trágico y no lo quería dejar pasar. No, es terrible, es brutal, la brutalidad del ser humano. Una lástima que ocurra esto, una lástima lo que menciona, la cantidad de muertes que ha habido solo por atentados terroristas. Ojalá que esto, bueno, hay que seguir promoviendo, creo yo, la libertad religiosa, el laicismo y la convivencia. Exacto, sí. Mira, ¿qué otro tema? Y lamentablemente, ya que está hablando algo terrible, voy a tener que hablar de algo que es aún peor, me parece. No sé, igual de malo, no sé. El fin de semana, en un partido entre el Querétaro y el Atlas, estamos hablando de la primera división de México, de fútbol,
comenzaron los incidentes en las tribunas con enfrentamientos y ya la cosa escaló tanto que tuvieron que, en el fondo, permitir el ingreso de la gente a la cancha para que literalmente se salvara. Y aquí está lo principal, unas verdaderas palizas, un espectáculo terrible, inhumano, salvaje. Para mí es salvaje, para mí es gente que no tiene alma ni corazón. Y aquí está la polémica, porque dicen que hubo 24 muertos y decenas de heridos. Sin embargo, oficialmente solo han hablado que hay 26 hospitalizados. Claro, sí. Yo estuve chequeando y veo que oficialmente no se reportan muertes. Eso es muy extraño porque sé que circulan videos e imágenes bastante trágicas y bastante desagradables en las cuales, se ve que sí, que hubo muertos, pero habría que ver la veracidad de las imágenes también, ¿no? Parecen reales. Yo tuve la mala fortuna de ver un par de esos videos y, sin ser un experto, me parece que es imposible que esa gente a la cual golpearon no haya muerto. Estamos hablando de gente que recibía al mismo tiempo 5 o 6 patadas en la cabeza, le pegaban con fierro en otras partes del cuerpo, gente que se veía que está con convulsiones. O sea, me parece que es poco creíble que no haya habido muertos, es la verdad. Yo creo que aquí están tapando esto. Claro, ¿por qué lo estarán tapando? Porque las cifras de muertes de México han ido bajando. Acordémonos que en 2006 se lanzó la guerra contra el narcotráfico, que lamentablemente trajo decenas de miles de muertos, trajo un escenario de violencia, de escalada de violencia entre los Zetas. No sé si te acordás de esa organización paramilitar formada en Estados Unidos para combatir el narcotráfico, contra los distintos carteles, que fue trágico, decenas de miles de muertos. Yo creo que la violencia se enquistó en México, y está visto con lo que pasó ahora el fin de semana, pero ¿con qué motivo se estará tapando? Sí, yo aquí tengo dos comentarios. El primero es, creo que esto también, en este mundo tan frío y donde todo se calcula al máximo, recordemos que México va a ser sede del Mundial del 2026, junto a Canadá y Estados Unidos. Claro. La FIFA ya ha sancionado a México anteriormente por cánticos homofóbicos. Así que yo creo que aquí puede haber algo para evitar una sanción ejemplar. Y lo segundo, me voy a la región. Leí que este mismo fin de semana en Uruguay, un país alabado por su tranquilidad, se suspendió la fecha por las amenazas de muerte que le llegaron a los árbitros. En Brasil también hubo enfrentamientos en un partido y hubo muertos. Hemos conocido que en países como Chile, Argentina, Perú, también en el pasado hubo terribles enfrentamientos, muchas veces con muertos. ¿Qué está pasando con la violencia en América Latina? ¿Qué está pasando? Sí, en Argentina, por ejemplo, el público visitante no puede asistir a la cancha. Pasó lo mismo en Chile. Ayer se jugó el gran clásico, el equivalente de Boca con River allá. Acá colocó la Universidad de Chile. No hubo público visitante. Así de simple. Claro. Es tremendo. La violencia en la región está creciendo aparentemente. Y a mí me gustaría referirme hablando de fútbol, ligado con el fútbol también, Qatar, que va a ser la sede del próximo Mundial en noviembre y diciembre de este año. Lo que le sucedió a una economista mexicana que trabaja en el Comité Supremo del Mundial de Fútbol, se llama Paola Tecat, un apellido complejo. Sí. Estuvo trabajando aproximadamente un año en Qatar, trabó una amistad con otro miembro de la comunidad, un hombre de la comunidad también latinoamericana que vive en Qatar, y ella denunció que este hombre ingresó a su domicilio, la golpeó, mostró fotos con moretones en todo el cuerpo, y cuando fue a hacer la denuncia policial, no solamente no le llevaron apunte, no le dieron importancia, sino que además la revictimizaron acusándola de haber mantenido una relación sin haber estado casada con un hombre. Por lo tanto, la condenaron a 100 latigazos. Y la Cancillería mexicana lo que dispuso es que ella tiene que acatar las leyes del país, pero afortunadamente pudieron darle un salvoconducto para que pudiese salir de Qatar, pero ella quiere seguir trabajando, pero si vuelve al país se enfrenta a esta condena. Y me quería referir a que acaban de suspender a Rusia por la invasión de Ucrania del Mundial de Qatar 2022.
Qatar tiene una tradición de violación de derechos humanos tanto interna como externamente. Envió mercenarios a Libia, a Siria, ahora bueno, este tipo de condenas totalmente inhumanas. Digamos, bueno, ahí la FIFA no se le ocurre suspenderlo por este tipo de cosas, Sí. esta doble vara. Yo creo que aquí hay dos temas de fondo. El primero, que yo soy un defensor del Islam y de la religión en general, porque me parece que el problema no son las religiones, sino que las personas, ¿no? Pero hay que reconocer que en muchos países donde hay una mayoría musulmana tienen unas leyes muy duras, y lo digo con mucho respeto, absurdas. No puede ser que una mujer que denuncia un acto de acoso sexual, de violencia sexual, sea condenada por el motivo que sea, adulterio, por tener relaciones extramaritales, etcétera. Sí, es cierto, podemos decir que a donde uno va tiene que adaptarse, ¿no? Y uno tiene que estudiar las leyes. Pero me parece que tener este tipo de condenas en el mundo de hoy, me parece que es brutal. Ok, quieren condenar esto, perfecto, ya, una multa si quieren. Que yo no estoy de acuerdo, pero ya, una multa si quieren. Trabajo. Denunció una agresión y la víctima fue ella, la culpable fue ella, digamos. Absurdo, es como el teatro ionesco, ¿no? Voy a denunciar porque soy una víctima y resulta que ahora soy victimario. Y lo segundo, de acuerdo con lo de Qatar, o sea, yo estoy muy de acuerdo con las sanciones a Rusia, pero aquí hay miles de ejemplos de diversos países a los cuales se les tendría que haber sancionado. Lo vimos hace unos programas atrás, o sea, el tema de los Juegos Olímpicos de Invierno en China, los Juegos Olímpicos de Verano de China el 2008, y así, lo de Qatar, con miles de obreros que han muerto en condiciones inhumanas, los Estados Unidos, en fin, o sea, la mayoría del mundo no podría organizar eventos deportivos, así que hay que poner mano dura. No sé cuál es la cifra, pero ya son miles de muertos que trabajaron en la construcción de estadios para el Mundial en condiciones infrahumanas, que la mayoría venían de Pakistán, Bangladesh, India, y han muerto por faltas de seguridad. Y sí, eso el mundo no reacciona, la FIFA tampoco. A la FIFA finalmente lo que le importa es aumentar el negocio. Claro. En fin, claro. Pero una lástima que pasen estas cosas. Sí. Maximiliano, vamos a tener que irnos a una pausa, porque a la vuelta estaremos con el primer análisis que se ve muy interesante. Sí, me está llamando la atención y como periodista ya me está molestando demasiado la desinformación que hay con respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania, cómo se manipula de ambos lados, y vamos a analizar un poco eso. Un temazo que lo analizaremos a la vuelta de la pausa. Estamos de vuelta ya, de regreso con el segundo bloque del programa de hoy. Y como mencionábamos previamente, Maximiliano nos va a presentar un tema realmente que es muy, no solo muy actual, sino que muy interesante en general. Sí, se han reportado, todo tipo de quejas ante la censura que hay en Rusia de medios occidentales, porque acaban de firmar una ley en Moscú por la cual está prohibido emitir lo que ellos llaman noticias falsas sobre la guerra y sobre los militares rusos, con penas de hasta 15 años de prisión. Entonces muchas cadenas de televisión, portales de internet, corresponsales, se han retirado, se han ido de Rusia, en protesta por la censura, ¿no? Se van a trabajar en condiciones de absoluta censura. Sin embargo, esta indignación occidental no se transmitió cuando días atrás la cadena rusa Russia Today o el portal Sputnik News, que también es otro portal ruso de noticias, ha sido censurado en toda Europa, y también los corresponsales, los periodistas que trabajan allí mismo, locales o extranjeros, se han tenido que retirar. Digamos, Rusia tomó esta medida de censura, que está mal, pero antes lo había tomado la Unión Europea. En Uruguay también se censura Russia Today. La señal de Russia Today no se puede ver desde Uruguay, por ejemplo. Entonces, para poder tener un panorama más amplio de lo que sucede en la guerra, es muy difícil. Hay que chequear todo mucho porque hay mucha desinformación.
mucha doble vara, doble estándar. El otro día, viendo la cadena Russia Today en directo, presentaron un informe en el cual se entrevistaba a Rafael Grossi, que es el director de la Organización Internacional de Energía Atómica, que depende de las Naciones Unidas, por el caso que hubo de el incendio en la planta nuclear en Ucrania. Y el director de esta organización hablaba en inglés y lo traducían al castellano, lo doblaban con otra voz, y decía que condenaba que Ucrania haya incendiado la planta nuclear. Siguiendo una conferencia de prensa de media hora que dio Rafael Grossi, siguiendo sus redes sociales, en ningún momento la OIEA, la Organización de Energía Atómica, pronunció eso. No dijo ni que fue un misil ruso, ni un ataque ruso, ni tampoco un sabotaje ucraniano. No se expidió. Lo que sí condenó es que se ataque una central nuclear, que puede ser catastrófico. Digamos, la manipulación de la traducción de lo que dijo el presidente de la OIEA es parte de la desinformación que hay en esta guerra, esta vez por parte del canal Russia Today, ¿no? Bueno, otras cosas que no se dice de lo que sucede, por ejemplo, se habla de la guerra en Ucrania, pero no se informa sobre las masacres previas que hubo y que sigue habiendo en el Donbass, es decir, en el este del país, ¿no? Donde están las guerrillas prorrusas y los separatistas, que han votado en su mayoría separarse de Ucrania, ¿no? Que son los que hablan ruso. Hay un informe de las Naciones Unidas de 2016, que 2016, a 2 años de haberse iniciado la guerra, ya las Naciones Unidas contaba 2.000 muertos civiles a manos del ejército ucraniano. En 2014, un informe de Amnistía Internacional denunciaba que Ucrania bloqueó la ayuda humanitaria para el Donbass. Esto causó muchas muertes por hambruna, por no poder llegar agua potable, medicamentos, en medio de la guerra que ya había comenzado, y eso los medios occidentales no lo cuentan. Digamos, uno se tiene que estar enterando por estas fuentes más fiables, como son los informes de las Naciones Unidas o de Amnistía Internacional. Una cosa que quiero mencionar a propósito de todo lo que tú mencionas, o sea, primero, lo de la censura. Yo entiendo que estos medios, que son realmente representantes gubernamentales, por más que sean privados o públicos, lo mismo, pero que representan a los intereses del país, claro, uno puede entender que un país estime que es parte de la guerra y que por lo tanto diga, ¿sabe qué más? En este país no va a funcionar, ¿no es cierto? Uno podría decir, ya, tiene lógica. Sin embargo, esta es una opinión personal, me parece que la libertad de prensa está por sobre todo. Entonces, yo creo que la gente tiene que elegir su fuente de información. El que quiere tener una visión sesgada solo va a leer los medios rusos o solo los medios ucranianos, ¿no es cierto? O solo va a leer a la BBC, o solo va a leer al País de España, o a un medio en Chile, en Argentina, en donde sea. Así que no estoy de acuerdo con lo que han hecho estos países occidentales. Y tampoco me parece bien estas leyes que está sacando Rusia, de que para evitar las noticias falsas van a controlar. Eso tiene en mi opinión, es un disfraz para en el fondo censurar y manipular la información. Claro, exactamente, sí, se produce de los dos lados. Igualmente, estoy de acuerdo con lo que dijiste, ¿no? Pero lo que veo es que la desinformación es mayor del lado occidental. No digo que del lado ruso no, uno ve una cadena rusa y es una información totalmente sesgada, pero yo creo que en realidad, o quizás es lo que yo percibo en las redes sociales, o quizás los medios que consumo, o en el país en el que vivo, que la versión oficial, la versión de Europa, de Estados Unidos y de la OTAN es la predominante, me parece. Sí, mira, perdona que te interrumpa, pero yo creo que acá hay un tema incluso más de fondo, que es, y eso lo hacen todos los medios en el mundo, la construcción mediática de realidad. Entonces yo creo que hace muchos años, décadas, que en general a Rusia, con o sin razón, se le ha ido creando una imagen, ¿no? Una imagen que en general es más bien negativa, ¿ya? Así como hemos visto que en Irán, por ejemplo, la imagen que se está construyendo Occidente es del infierno, de Satanás, ¿no? De unos infieles que no tienen morales ni buenas costumbres.
Y eso va pasando. Entonces, con el tiempo vas adoctrinando a la gente directa o indirectamente, consciente o inconscientemente. Y yo creo que ese es un problema. Y es cierto, yo no he hecho ningún análisis, pero cuando yo empiezo a meterme y a revisar medios occidentales, claramente uno ve que en general todos dan información que finalmente destaca todo lo malo que está haciendo Rusia, que me parece súper bien, porque está haciendo algo terrible, pero no destacan otras cosas malas que se están haciendo. Claro, exacto. Sí. Además, la construcción mediática se potencia con las redes sociales. Las noticias falsas y la demonización se potencia con las redes sociales. Claro. Y por último me gustaría referirme, como parte de esta desinformación, a la democracia ucraniana. Se ven todos los medios que es una lucha, o se intenta construir desde el lado de, la tiranía rusa, porque no hay duda que Rusia es una autocracia, no es una democracia, dominada por una élite, una oligarquía, gobierno autoritario, y se lo contrapone con la democracia ucraniana, que tiene los valores europeos, que el presidente ha llegado al poder por elecciones, y se omite, por ejemplo, lo del golpe de 2014, que fue un golpe parlamentario admitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que lo financiaron el cambio de gobierno. No lo llaman golpe de Estado, pero lo llaman cambio de gobierno a través de organizaciones no gubernamentales, como ya ha sucedido en otros países y anteriormente en Ucrania también. Pero, por ejemplo, las instituciones fueron tomadas por este golpe. El multimillonario Petro Poroshenko, el presidente anterior, llegó al poder con estas instituciones tomadas. Y luego las elecciones del 2019, las que ganó el presidente Zelensky, el Partido Comunista ha sido proscripto. Y donde hay partidos proscriptos, es un partido que ha participado en todas las elecciones en Ucrania desde que se independizó de las Naciones Unidas, de la Unión Soviética. O sea que no es un partido como, un partido peligroso, como un partido quizás nazi que reivindica la supremacía racial. No, es un partido que está incorporado y asimilado por el sistema democrático, ¿no? Bueno, este partido sí continúa proscrito al día de hoy. Eso no se menciona, y habiendo partidos políticos proscriptos, ya la democracia está bastante golpeada, ¿no? Mira, de hecho te voy a aportar con unos datos, Maximiliano, porque efectivamente, según el índice de democracia, Democracy Index de Economist, Rusia es considerado un país autoritario y está en el lugar 124, pero Ucrania no aparece dentro de las democracias. Está mejor que Rusia, sí, porque es un régimen híbrido, ¿ya? Entre autoritario y democracia, y está en el lugar 86, tampoco que esté tan arriba, primera cosa. Así que eso de que haya una democracia plena en Ucrania no es verdadero, que haya un régimen autoritario en Rusia es verdadero. Luego, si nos basamos en el índice que se llama Freedom in the World, libertad en el mundo, Rusia aparece como un país no libre, y Ucrania, nuevamente mejor, pero no es considerado un país libre, sino que un país parcialmente libre. Finalmente, según el índice de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, el informe del 2021, volvemos a lo mismo. Rusia aparece en la categoría problemas significativos, en el lugar 150, Ucrania nuevamente mejor, pero en el lugar 97, y también con algunos problemas, no tan graves, pero sí con problemas. Por lo tanto, es evidente que ninguno de estos dos países es una democracia, ni en ninguno de estos dos países hay una plena libertad de prensa. Exacto, sí. Se intenta mostrar a Ucrania como la libertad y Rusia como la tiranía, cuando ninguno de los dos representa la libertad. Es claro que Rusia en este momento está atacando a Ucrania y están muriendo civiles, y eso es gravísimo y hay que condenarlo, pero las masacres que hubo sobre la población del este ucraniano por parte del gobierno ucraniano, desde 2014 hasta ahora, eso no se ve en la prensa occidental. Y días atrás asesinaron a uno de los negociadores, un grupo de tareas ucraniano, dependiendo del servicio de inteligencia ucraniano, asesinó a uno de los negociadores ucranianos que están negociando con Rusia, acusándolo de agente prorruso, de doble agente, digamos.
Sí, eso, bueno, es algo que está confirmado por Ucrania. Porque también todo hay que chequearlo mucho porque hay mucha desinformación de los dos lados, ¿no? Imagínate lo que si hubiese sucedido en Rusia eso, ¿no? Putin mostrándose como ante la prensa occidental como un monstruo que asesina a sus propios ciudadanos, como cuando envenenó al opositor Navalny o envenenó también a otros opositores, inclusive a un expresidente ucraniano, a Víctor Yushchenko, en 2004, que tenía la cara desfigurada por el veneno, que dicen que eso provino de Moscú. Bueno, se hubiese magnificado más. En la prensa occidental casi no apareció esa noticia. Sí, es cierto lo que menciona Maximiliano, lo que hemos hablado. O sea, se pone énfasis, quizás se publican todas las noticias, pero se pone más énfasis en algunas, se difunden más algunas noticias aparecen en las portadas, otras no. Exactamente. Bueno, brevemente quería destacar la desinformación de ambos lados, y para saber lo que realmente pasa es muy difícil. Sí. Hay que trabajar mucho y con mucho cuidado. Así que le pedimos a la gente que haga el esfuerzo de buscar fuentes de diversas partes, académicas, periodísticas, todo, y tomarse con mucho cuidado, con pinzas, lo que aparece en las redes sociales especialmente. Maximiliano, nos tenemos que ir a una nueva pausa y después volveremos con el tercer y último bloque. Eso, ¿qué tema vas a analizar? Pues vamos a hablar sobre el terrorismo, porque acaba de publicarse un importante índice sobre este asunto. Bien, bueno, después de la pausa entonces. Así es. Seguimos en el tercer y último bloque del Mundo desde el Sur, programa número 27. Como siempre, les sugerimos que se suscriban al canal de YouTube del Mundo desde el Sur. Ahí encontrarán las novedades, los programas nuevos, también todos los programas que hemos hecho con Raimundo. Y ahora nos va a informar o a analizar un informe que hubo sobre terrorismo. Sí, vamos a analizar lo central de este informe. El tiempo nos está apremiando, así que vamos a tratar de ser lo más breve posible. Es el índice que se llama Global Terrorism Index, el índice de terrorismo mundial o a nivel global, que lo realiza el Instituto para Economía y Paz, ¿ya? Lo hace todos los años y acaba de salir la semana pasada el del 2022. Algunos datos que quería destacar es que, por ejemplo, los ataques respecto al año anterior crecieron en un 17,1%. Sin embargo, las muertes bajaron en un 1,2%. O sea, crecen la cantidad de ataques, pero las muertes disminuyeron en comparación al año anterior. Un dato positivo es que 2/3 de los países del mundo no tuvieron ni muertes ni ataques, que es la mejor cifra desde el 2007. Bien. Y además 86 países mejoraron sus registros en este ranking. Estamos hablando de cerca de la mitad de los países, un poco más, un poco menos. El número de muertes, que sigue siendo lamentable, al menos en los últimos 4 años se ha estabilizado. ¿Tenés los países donde más ataques hubo? Me leíste la mente. Pero no sobre los países donde hubo más ataques, sino que los países donde hubo más muertes. Claro. Para empezar voy a decirte que ¿cuál crees que es la región del mundo donde hay más muertes producidas por atentados terroristas? Supongo, en una época te hubiese dicho Medio Oriente, pero ahora me centraría en el Sahel africano. Bueno, leíste en el clavo. Es el África subsahariana y básicamente por lo que ocurre en el Sahel. El 48% de las muertes en el mundo producidas por ataques terroristas están en esta zona. Ahora, si nos vamos a ver los países donde hay más muertes, el primer lugar, Afganistán. 20% total de muertes ocurridas por terrorismo en el mundo. Claro. Le sigue Burkina Faso con el 10%, que es del Sahel, Somalia 8%, Malí, Níger, ambos con 8% del Sahel, Irak, Myanmar, Siria 7%, Yemen 6% y Pakistán 4%. Lo llamativo, ¿no es cierto? Lo primero,
es que un país como Myanmar, donde no hay guerra, Me llama la atención, sí. está metido ahí. ¿Cómo puede? ¿Quiénes los producen los atentados en Myanmar? Eso no lo leí. Porque este es un índice que habla del año 2021, ¿no? Sí, Entonces, en 2021, en febrero, hubo un golpe de Estado. exactamente. Y, digamos, una ley marcial. Serán los que resisten, porque sé que hay guerrillas que resisten contra el golpe de Estado, porque también hay guerrillas musulmanas rohingya que han tenido sus grupos armados. Aquí, Habría que investigar, ¿sí? ¿No? Aquí, de hecho, estoy viendo. Es la Armada de Salvación Arakan Rohingya, de los Rohingya. Bien. Así que ese es uno de los que ha producido, por lo que estoy leyendo acá, un reporte de Naciones Unidas, el que ha cometido la mayor cantidad de ataques terroristas. Y Claro. bueno, que los arma, radicaliza a población musulmana. También Sí. dicen que este grupo tiene nexos con diversos grupos, por ejemplo con Al-Qaeda, el Estado Islámico y, este seguramente lo conoce muy bien, Tehrik-e-Taliban Pakistán, TTP. Sí, son los talibanes pakistaníes. Sí. Luego, para avanzar con esto, los ataques políticos han aumentado en la última década. De hecho, 2021 fue el año con más muertes de este tipo de ataques desde el 2007. Ajá. Políticos. Y el 73% de los ataques, atentados políticos han ocurrido en Occidente. Uh-huh. Ya. Por último, un par de datos más. ¿Sí? México, Colombia. Seguramente Europa. Porque me imagino que algunos de estos atentados que realizan grupos grupos radicalizados, que dicen ser musulmanes, también algunos los consideran ataques políticos. Claro. Decir también que el Estado Islámico reemplazó al Talibán como el más letal, ya que tiene el 29% de todas las muertes del mundo, y este lamentable ranking lo encabeza Al-Shabaab de Somalia, seguido por Talibán, el Estado Islámico, seguido por Al-Shabaab, el Talibán y Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin, que este último opera en el Sahel. Entre estos cuatro grupos registraron 3.364 muertes, es decir, cerca del 47% del total. Claro, es mucho. Por último, un guiño a lo que está pasando en Ucrania. Rusia y Eurasia habían mejorado mucho en los últimos índices, pero según este informe, la guerra cambiará este escenario y se espera que haya un auge especialmente del ciberterrorismo. Claro. Sí, esta guerra también se libra en el terreno cibernético. Sí, sí. Así que bueno, eso ha sido la situación en el mundo y esperemos que vaya mejorando. Bien, bueno, la buena noticia es que los índices mejoraron, pero siguen siendo cifras muy altas y el mundo sigue siendo un lugar muy inseguro. No nombraste poco Medio Oriente, bueno, nombraste algo de Irak, Yemen, pero no mucho más. Y Siria, digamos. Que aparece como uno de los países donde hay más letalidad. Pero mejoró mucho que con respecto a hace 10 años, que más países había atentados. Mira, Medio Oriente y África del Norte son países que han tenido cambios positivos entre el 2011 y el 2021 y también entre el 2020 y 2021. Misma situación del sur de Asia, del Asia Pacífico, de Europa y de Rusia, Eurasia y de América Central y el Caribe, donde la situación empeoró en América del Norte en el periodo 2011-2021, en Sudamérica en el mismo periodo, y África subsahariana empeoró sus números en el periodo 2011-2021, pero también entre 2020 y 2021. Claro, perfecto. Bueno, muy, muy completo el informe, muy claro también. Sí, y muy mala noticia todo esto, y tengo otra mala noticia. No, otra más, ¿cuál? Ya, hasta aquí llegamos. Terminó el programa. Sí. Bueno, los liberamos a los oyentes para que puedan seguir con su vida y los animamos a que nos sigan el jueves que viene en el programa número 28 y les agradecemos por acompañarnos, por supuesto. Sí, nuevamente, como siempre, un placer dialogar contigo, Maximiliano, contar con la presencia de nuestros auditores que cada vez nos siguen más, se abonan más. Así que muchas gracias, una excelente semana para todos y nos veremos el jueves. Bárbaro, bueno, muchas gracias y hasta pronto. Hasta la próxima.